Pero a continuación nada menos que el exministro del Interior, Luis Barranzuela, ministro por corto tiempo en el gobierno del señor Pedro Castillo. ¿Cómo está, doctor Barranzuela? Buenos días. Un placer estar aquí, Gustavo, en este set de televisión y dispuesto para las preguntas y que me hagan, ¿no? las afirmaciones, lo que yo pueda hablar en este set. Muy bien, los dos, Beto Vega, Rodolfo Lara, estamos aquí para, digamos, hacerle algunas consultas. La primera que se me ocurre, como para entrar de lleno a una entrevista que esperemos sea esclarecedora, es ¿cuánto tiempo estuvo usted en el gabinete? Bueno, yo estuve 29 días. ¿Por qué tan poquito? ¿Fue esa fiesta que no, usted hizo en momentos en que estábamos con el COVID-19? Ya lo he aclarado en su momento y lo vuelvo a reiterar. Nunca se realizó una fiesta en mi domicilio. Y vamos a ir al punto en el cual inclusive un congresista de la República me presentó una denuncia penal contra mi persona, asumiendo que se había realizado y que estaba propalando la enfermedad, ¿no? Estaba transmitiendo la enfermedad a través de este tipo de comportamientos. La Fiscalía ya se ha pronunciado, previa investigación, se ha aclarado, se ha establecido cuáles han sido los motivos de esa reunión. Coincidentemente hubo un desplazamiento. ¿Qué cosa era? No era una fiesta, sino una reunión social. A ver, tampoco es una reunión social, pues. O sea, lo que pasó fue que en el corredor de Antamina se habían dado un conflicto social y coordiné con el ministro de Energía y Minas, en ese entonces, Gustavo González Toro, quien me solicitó el apoyo policial para ir al lugar de los hechos. Acuérdese usted que en esos días habíamos tenido una reunión binacional en Bolivia, días previos, el día anterior, el 30, y el día anterior hemos estado en Sandia y el día anterior hemos estado en Cusco. De tal manera que esos 3 últimos días realmente las pasamos viajando en avión. Entonces se presentó ese conflicto social y participó también en ese diálogo el congresista Guillermo Bermejo. El día 31 yo he estado en el despacho del Ministerio del Interior hasta las 3:30 de la tarde, hora en que me he constituido a mi domicilio. En ese momento nuevamente recibo la llamada del ministro de Energía y Minas y para convocarnos y tener una reunión, porque bueno, él tiene un problema de salud. Entonces yo le dije que estaba en mi domicilio y que iba a convocar al congresista Guillermo Bermejo. Lo convoco y me dice que estaba, bueno, él ha estado en esa época, como cualquier ciudadano, con la libertad correspondiente, él ha asumido, porque además estaba permitido, había ido a un restaurante, yo no quiero decir cuál, pero lo convoco a mi domicilio. Cuando llega a mi domicilio, él llega con su despacho, pero sus despachos estaban con parejas. Yo digo, no, a todos los conozco, entonces yo no podía decirles que no se vayan. He subido al 3er piso de mi domicilio, donde tengo una oficina, una pequeña oficina, y me he comunicado, hicimos una reunión virtual con el ministro para ponernos de acuerdo y tener una reunión al día siguiente en el despacho, como en efecto se llevó. Y ahí están los controles, los registros de controles. Se llevó al día siguiente y inclusive nos hemos reunido con el gerente de Antamina, vinieron los de solución de conflictos de la PCM, hemos conversado. ¿Esa noche en su domicilio? No, al día siguiente, estoy hablando del pero día esa después. Noche en su domicilio, en el momento música, que tampoco pusimos música. En el momento que termino la reunión, yo bajo y me llaman de inteligencia, lógicamente, los edecanes, asumiendo de que afuera estaban los periodistas. Lo que he hecho yo es invitar a los para que se retiren, porque bueno, no era correcto, pues, que estamos en mi condición, ¿no? Entonces se retiran y ahí ha sido ese fue el detonante. Además, por el cual y acá públicamente lo digo, ¿no? El señor del Castillo, bueno, afirma que a mí me votaron. Jorge Jorge del Castillo.
a ese ministro que lo votaron, ¿no? Yo no quiero entrar en conflicto porque no es mi estilo. Pero yo le quiero decir aquí desde esta tribuna que a mí no me votaron. Yo presenté mi renuncia. ¿Por qué? Por la gobernabilidad, porque había mucha presión, porque ya la presión era tal de que eso iba a impedir la gobernabilidad. Pero con su renuncia como que aceptaba que efectivamente había ocurrido... No es el presentar la renuncia irrevocable, además, no es un indicativo que yo haya aceptado, que haya hecho una fiesta o una reunión. Es más, este señor Jorge del Castillo está asumiendo que yo soy comunista. Y desde esta tribuna quiero empezar este diálogo para afirmarle que yo no soy comunista. Yo no soy ni socialista ni comunista. ¿De derecha usted? Sí, soy un patriota. Yo he combatido el crimen organizado. Yo he combatido no solamente el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos, el terrorismo. Mientras en el gobierno de Alan García, exactamente el 9 de julio del año 2000, se escapaba a Polay, que tuvo sus orígenes apristas, a través de un túnel, y eso se sabe en la historia del Perú, en el año 95, y se escaparon alrededor de 48 emerretistas. En el año 2005, este servidor se enfrentaba al MRTA y se logró la captura de Rincón Rincón, Wenceslao, en esa balacera que hubo. Y están los registros y lo puedo demostrar porque eso está en la hoja de calificación del oficial. Claro, usted, señor Barranzuela, ha sido policía y también es abogado. Así es. Muy bien. ¿El contexto cómo termina? O sea, ¿la Fiscalía sigue investigando, archivó el tema? Ha archivado el caso porque no hay elementos. Lógicamente no hay ningún elemento que demuestre desde el punto de vista penal, jurídico penal, que haya ese tipo de delito por el cual he sido investigado preliminarmente, ¿no? Tengo la resolución, la voy a poner a disposición cuando ustedes gusten para que analicen el contenido de esta resolución. Dicho esto, antes de la pregunta de Beto Vega, ya todos estamos viviendo con mucho dolor la ocurrencia del Brain y los 7 policías lamentablemente muertos. Corríjame, usted es representante de gremios cocaleros. ¿Qué información o qué análisis nos puede dar a los televidentes respecto de este suceso lamentable? Ese es otro estigma que me han lanzado erróneamente. Yo no soy ningún representante de cocaleros. Yo soy un investigador. He trabajado muchos años en la Dirección Antidrogas, conozco el tema del tráfico ilícito de drogas, mal llamado narcotráfico. En realidad, en un momento hubo incluso un dispositivo legal que prohibía el uso del término narcotráfico, porque aquí no estamos hablando de narcóticos. Recordemos que este delito surge de las convenciones de Viena de 1962, 1972, 1988, fue la convención de Viena del 88, además de las Naciones Unidas, ¿no? Y ahí se establecen cómo se tenía que combatir y las estrategias de los estados para luchar contra este flagelo. En cuanto al centro de la pregunta, nosotros, tengo que... Estos son 1000 libros de gramática de inglés. 100 kilos de caca. Y esto va a ser bien divertido. 3, 2, 1. Si quieres aprender inglés, nunca debes estudiar gramática. Piensa tu español. No sabes cuáles son las reglas gramaticales, pero aún así hablas con gramática perfecta, ¿cierto? Está científicamente comprobado que estudiar gramática solo impide el aprendizaje, confunde, frustra y aburre. Y aún así, todas las academias y profesores se centran en la gramática. Obviamente nadie aprende. Mi nombre es Kale Anders, soy experto en aprendizaje de idiomas y me dedico a ayudar latinos a aprender inglés de la manera más rápida posible sin reglas gramaticales. Y me gustaría regalarte una clase gratuita para que conozcas la metodología que yo usé para aprender 4 idiomas personalmente y ayudar a más de 70,000 latinos a aprender inglés en tiempo récord. No hay ningún truco. Obviamente tengo un programa de inglés que me encantaría que compraras, pero soy de la filosofía de que para recibir tengo que dar primero. Y por esto esta clase es 100% gratis y puedes verla sin compromiso. Porque yo sé que quieres aprender inglés, yo sé que quieres tener mejores oportunidades, de ganar más dinero, de viajar, de integrarte en la sociedad global, pero eso no va a pasar si no hablas inglés. Y si no has logrado aprenderlo en el pasado, no es tu culpa. Te han enseñado pura gramática. Las aplicaciones, las academias, los profesores en YouTube.
todo el mundo enseña lo mismo. Y los libros, ay, los libros, por favor, tíralos, quémalos, explótalos en un montón de mierda y toma esta clase mejor. No te vas a arrepentir. Entonces, haz clic en el botón aquí abajo, regístrate para la clase gratuita y conoce la mejor metodología que existe para aprender inglés y la única que no enseña con gramática. Hey, si tienes un amigo que necesita aprender inglés también, comparte este video con ellos y aprendamos esta vaina de una vez por todas. ¡Ah! ¡Corre! Antes de que la gramaticaca te alcance. Netflix acaba de lanzar una actualización que paga de $20 a $50 diarios solo por ver series. Esta nueva opción poco conocida en Netflix es de pago diario para cualquier usuario, solo activa la opción. Miles de personas ya lo están usando y ganando dinero viendo series. Parece un sueño, pero es la realidad, y cualquiera puede usarlo. Disfrute de usar, antes de que se desactive. Toque el botón azul a continuación para ver un video corto gratuito sobre cómo usar esta opción. Lamentar la muerte de mis hermanos policías. Y no solamente este servidor, yo creo que el Perú está de luto, porque en muchos años la lucha contra este flagelo vemos que está fracasando, porque un foco infeccioso asentado en el Brain no puede ser contrarrestado, no puede ser eliminado. Ya hubo el plan Patriota que culminó en diciembre, ¿no? Periodo tras periodo gubernamental no podemos, digamos, frenar. Así es, y ese es un problema que ya... Ahora, el Brain también es un terreno bien complejo. Le explico, para los conocedores en el tema, todos los años Naciones Unidas lanza un informe mundial sobre las drogas. Y en ese informe mundial se establece cuál es la problemática sobre esta amenaza mundial, ¿no? Porque las drogas, lógicamente, y quiero hacer presente que no solamente son los cocaínicos, están las drogas de síntesis, están los cannabiloides, o sea, el cannabis, están los opiáceos, o sea, y eso se ubica el mundo, lógicamente, que ve y tiene que enfrentar a este flagelo. Pero ya Naciones Unidas... En este caso nosotros enfrentamos el narcoterrorismo. No es narco, todo el mundo habla de simbiosis. Yo asumo que es una asociación delictiva. Correcto. Entre el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo. Entonces ya se estableció en su momento cómo es que en América Latina tenemos tres países principales productores de cocaína. Tenemos Colombia, tenemos Perú y tenemos Bolivia. Eso lo escucho de cuando estaba chiquito. Sí, pero lo que pasa es que eso sí, todo el mundo saca diagnósticos, pero es fácil detectar el problema, hacer diagnósticos. Pero lo difícil es buscar soluciones. En este caso, sabemos que en estos tres ejes se necesita de un foco infeccioso. ¿Usted puede plantear algunas soluciones entonces? Por supuesto. Vamos un ratito a la pausa, ¿le parece? ¿Cómo no? Regresamos para seguir conversando con el exministro del Interior, Luis Barranzuela. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos.
Accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial. Seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Activa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos junto con Beto conversando con el exministro del Interior, Luis Barranzuela, y nos hemos quedado, porque luego nos fuimos a la pausa, en el tema de los planteamientos que tiene el exministro para salir de este problema del que nunca salimos en el BRAEM, esta asociación de traficantes de drogas con terrorismo que nos causan problemas económicos, pero también de vidas. Doctor Barranzuela. Sí, muchas gracias, Rodolfo. En la práctica, el BRAEM se mantiene, digamos, es un centro, le llaman, digamos, es un centro en el cual se ejecutan una serie de delitos. Ahí están no solamente, digamos, hay muchos organismos que se encargan de vigilar ese eje, digamos, ¿no? Lo que yo propugno y lo primero que hice cuando, conociendo el problema antidrogas, lo primero que hice es irme al BRAEM. El problema de las drogas, señores, no es la comercialización. La comercialización es solamente, en el círculo de las drogas, la comercialización solamente es digamos, un hito de la problemática. Porque estamos hablando del círculo de las drogas, empieza con el sembrado de los arbustos de coca. Luego viene la recopilación, la cosecha, luego viene ya la producción. Tenemos que primero sacan sulfato de coca, pasta básica primero, sulfato de coca o pasta lavada después y finalmente la cocaína, ¿no es cierto? Que ya son ahora mecanismos más técnicos, más sofisticados. Hay productos o insumos químicos que son sustitutorios, ya no se emplean los mismos. La corriente, digamos, de control se la han dado a SUNAT. Yo creo que por ahí, bueno, ahora insumos químicos de la policía, de la Dirección Antidrogas, tiene que controlar esa parte, ese aspecto. Pero también tenemos que enfocarnos en el tema de la comercialización y en el tema de la internacionalización de este producto, ¿no es cierto? Entonces, la exportación. La exportación, yo no voy a decir cuánto cuesta un kilo de coca, porque todo el mundo sale, lee y habla lo mismo. Un kilo de coca vale acá 1.500, en Miami vale 30.000, ya sabemos. Hablemos de la realidad, qué es lo que hay en el Perú. Entonces, ¿por qué mi visita al BRAEM? Porque fue para ver cómo estaban mis unidades de maniobra antidrogas, una de ellas en la que yo siempre, y desde aquí, mi máximo respeto a la 48 Comandancia, que es la unidad de los Sinchis. Entonces, ellos se preparan en la zona, en el terreno, en el campo son combatientes que están enfrentando el día a día, porque la policía no solamente cumple la labor de investigación, pues la policía tiene una labor infinita. La policía no solamente es el mantener el orden interno, no, la policía también tiene que investigar los delitos, tiene que enfrentarse al crimen organizado. Y en este caso, y sobre todo, la labor de inteligencia cumple un papel muy importante, porque si una institución como la institución policial no cuenta con una buena inteligencia, y la inteligencia no solamente va por búsqueda de información, por análisis, por producir información para todas las entidades del Estado para la toma de decisiones, sino que debe ser oportuna, ¿no es cierto? Entonces,
lo que debe, o sea, el Estado, porque además, señores, yo siempre lo he dicho, el tráfico ilícito de drogas es un problema del Estado peruano. Y el Estado peruano, a través de la propia Constitución Política, en el artículo 8º, establece que el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Entonces aquí tenemos que hablar de que el problema no es policial, es estructural. ¿No es cierto? La política criminal tiene que cambiar contra este flagelo. ¿Pero qué hacemos? ¿En el tema operativo, en el BRAEN, es solo la policía o es junto con la Fuerza Armada? En el BRAEN es la policía, ¿no? Hubo el decreto legislativo, si mal no recuerdo, fue el 824, el 824 de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, que empoderó a la policía en su momento para luchar contra este flagelo. Inclusive teníamos el control fluvial, el control en aeropuertos, pero eso es letra muerta. Hay una juxtaposición o superposición de funciones con las diferentes entidades y todos quieren, digamos, meterse en esa problemática. En el BRAEN, donde está el foco infeccioso, se debe repotenciar esas unidades y crear, tenemos Palma Pampa, tenemos... ¿Repotenciar a qué se refiere? No es posible que las unidades policiales tengan pocos helicópteros para entrar a la zona y se necesitan helicópteros de las Fuerzas Armadas. Entonces ahí está el problema, la logística. O sea, la Fuerza Armada sí apoya, sí ayuda. Apoya, por supuesto, porque pertenece a la fuerza del orden, ¿no? Entonces, yo no he visto nunca. ¿Cuántos helicópteros tiene la policía? Nunca he visto. ¿Cuántos debiera tener? Yo nunca he visto, el número exacto no los tengo a la mano, pero yo no he visto nunca que las Fuerzas Armadas no apoyen a la policía. Al contrario, siempre han trabajado de la mano, incluso en este último plan patriota, ¿no? Pero la policía necesita por lo menos unos 6, 8 helicópteros para que estén apostados en la zona para poder entrar a las zonas de conflicto. ¿Helicópteros? ¿Qué más necesita la policía? Yo lo he dicho. ¿Usted tiene información actualizada? Yo lo he visto en mano propia. El armamento que está utilizando la policía en la zona es obsoleto. Yo quisiera... ¿Obsoleto? Sí, porque son armamentos que ya están, digamos, fuera de uso, ¿no? O sea, ya no tienen vida, digamos, dentro de lo que es la vida de un arma de ese alcance. ¿Y a qué se debe? Se debe a que no se ha adquirido, no existe una disposición, un sinceramiento para poder adquirir armamento, para poder dotar a la policía. Lo dije yo, siempre lo he dicho, la policía en todo el mundo necesita 3 elementos para poder funcionar. Tiene que estar bien preparada, tiene que estar bien equipada y tiene que estar bien remunerada. Acá no se cumplen los 3 aspectos. Entonces, ninguno de los 3. Necesitamos una policía. ¿Quieres una policía eficiente? Pues proporciónale los elementos para que pueda cumplir su rol constitucional. Entonces, eso es lo que está pasando con la policía, ¿no? Entonces, alguien podría decir que un Estado, no el Estado mismo, sino quienes manejan el Estado son corruptos y de repente tienen sus propios intereses y mantienen en la obsolescencia a la policía. Ese es el problema, pues la corrupción es cuando estudiamos en el CAEN en el año 2002, analizábamos las amenazas mundiales y no podemos hablar de la corrupción, que es un problema actual, contemporáneo. La corrupción existe desde que existe el mundo, sin embargo se ha generalizado. Se ha institucionalizado en el Perú es generalizado. Entonces, y no solamente ocurre en el Perú, en todo el mundo, y eso es innegable. Entonces, lo que tiene que ocurrir es cortar ese mecanismo que impide adquirir, por ejemplo, armamento, impide dotar logísticamente de sus elementos a las fuerzas del orden. Muy bien, entonces, de lo que colijo, usted dice, hay que repotenciar a la policía. Por supuesto, la unidad más grande, una de las unidades Para usted, más esa es una de las soluciones, o la más importante. Así es, la Dirandro cumple un papel muy importante, a pesar de que tiene el apoyo, digamos, de diversas entidades gubernamentales, como la Embajada de los Estados Unidos, la DEA, y de ¿Estados otras... Unidos aporta, financia a la policía en el BRAEN? Sí. Es lo que no termino de entender, o sea, tienen armas obsoletas. No solamente aporta, sino
sino también apoya en lo que es el control del sembrado de la coca, ¿no? O sea, hablamos una cosa, y esto está clarísimo, ¿no? Desde 1975 salió la ley 22095. Esa ley, estamos hablando temporalmente 1961, 69, 72. 72, la Convención de las Naciones Unidas, ¿no? de lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Y de ahí se dio esta norma para luchar contra este flagelo, y en el tema del sembrado se tuvo que, controlar el cultivo a través de un empadronamiento. Estamos hablando de esa época. En la actualidad ese empadronamiento pues ya no existe, sí. No hay control, y lo que se quiere es evitar que la gente piense, porque el más sufrido, el más débil de la cadena que he hablado de producción de la hoja de la cocaína es el campesino. Así es. Muy bien, vamos con la pregunta de Beto Vega. Sí, rapidísimo. Doctor Barranzuela, dentro de la línea de análisis que usted está planteando respecto al tema del tráfico ilícito de drogas y esta cadena que tiene también su componente internacional, en el tema delictivo, apreciamos en los últimos años la arremetida de esta famosa organización criminal venezolana, el Tren de Aragua, no solamente en Perú, sino en Chile, Bolivia, Ecuador. A nivel del tema del tráfico ilícito, ¿qué tan fuertes son las conexiones mexicanas, Jalisco y las otras más que están vinculadas a carteles internacionales? Ya, en realidad... Breve, por favor. Sí, no, en este caso son fuertes, pues, porque vemos que aquí, inclusive la Dirandro, hace poco, si mal no recuerdo, hace más de 3, 4 meses, desbarató una organización criminal de ese tipo, ¿no? Entonces, sí hay contactos, sí, las relaciones están directas, y hemos visto hace poco una muerte en una notaría, ¿no? Entonces, hay vínculos. El Perú está vinculado, es un país donde el tráfico ilícito de drogas se da todos los días. Muy bien, vamos un ratito a la pausa y luego regresamos ya en la última parte de la entrevista al exministro Barranzuela para hablar de las manifestaciones y los cerca de 70 muertos en nuestro país a propósito de las protestas políticas, y también sobre la tacha al partido aprista, porque el doctor Barranzuela es uno de los que, junto con Raúl Noblecilla, presentaron esta tacha ante el Jurado Nacional de Elecciones. Volvemos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. Bueno, esta noticia se me había ido, ya tiene 11 horas de publicado, lo escribe Rudecindo Vega, que goza de nuestra confianza y credibilidad. Rudecindo dice, Dina evaluaría renunciar. Por primera vez
Dina Boluarte admite que renunciaría si el Congreso no adelanta las elecciones. Lo hizo ante autoridades de los gobiernos regionales y universidades nacionales. Si es así, ojalá el Congreso siga en su negativa y ella cumpla su palabra. Sería lo más rápido. Bueno, lo último ya es un comentario de Rudecindo. Bueno, ¿qué podría decirnos, doctor Barranzuela, sobre los casi 70 muertos en el marco de las manifestaciones de protestas en diversas regiones? Bueno, es un deficiente manejo público en mantener el orden interno. Lo que aquí ha sucedido en realidad es enfrentar a los hermanos. Existe un enfrentamiento entre hermanos. Es descabellado pensar que ha sido una orden. No, siempre hay una... Es que hay... A ver, hace un momento se hablaba de responsabilidades, ¿no es cierto? Cuando tú tienes el principio de autoridad, tiene al costado la responsabilidad, ¿correcto? Entonces, en Ayacucho se murieron 10, en Juliaca se han muerto 18. Hay responsabilidad política, pero también hay responsabilidad penal. Y la responsabilidad penal es... El derecho penal es personalísimo. Entonces, ese es el trabajo del Ministerio Público, de identificar, individualizar responsabilidades, más allá de la responsabilidad política. Y lógicamente que eso no impide que en su momento vayan a ser procesados los que están al frente del gobierno, porque lógicamente se han dado delitos, ¿no? Si vamos a ver hasta dónde le alcanza la responsabilidad, si dieron la orden, eso es trabajo ya de las autoridades que están a cargo de la investigación. Bueno, Beto. Sí, doctor. Usted como un exoficial de la policía, investigador, ex ministro, ¿cómo ve el rol que tenemos actualmente las declaraciones de prominentes miembros de los servicios de inteligencia? Hemos visto inclusive el señor jefe de la DIRCOTE aduciendo de que son organismos generados las organizaciones sociales de base, como el vaso de leche. Hemos visto inclusive otros oficiales, altos oficiales de la Policía Nacional, haciendo unos ejercicios y unos viricuetos para entender palabras, para entender colores, mensajes de ese tipo. ¿No estamos en un nivel en que la inteligencia preventiva está entrando en un proceso bastante preocupante? No, hay inteligencia prospectiva también, ¿no? O sea, la inteligencia tiene que ser oportuna. Yo conozco a Zavala, es un excelente oficial, lo conozco de sus inicios, de su carrera, siempre ha sido un oficial operativo. Lamento sus declaraciones y lo voy a decir nuevamente, ¿no? La policía nunca ataca ideologías, porque la libertad ideológica está garantizada por nuestro texto constitucional. Sin embargo, cuando eso se convierte en acciones, ahí la policía trabaja. Pero ojo que esto parte por una paciente labor de investigación, por una pulcra labor de investigación, porque no se puede someter así a priori, lanzar, apreciaciones sin fundamento fáctico, sin plataforma probatoria y sobre todo sin ninguna aplicación legal, ¿no? por decirlo así. Entonces, lo que tenemos que analizar en ese contexto es verificar una información para que sea correcta, para lograr un caso. Ahora, y gracias por la pregunta, y aquí quiero hablar acerca de la instrumentalización del sistema de control penal, porque es muy fácil generar un caso penal ahora en el Perú. Ahora, echarle la culpa a alguien es bien fácil, generar un caso es bien fácil. Lo que sale para generar una noticia criminal, o sea, un hecho con consecuencia jurídico-penal, basta que salga en un medio de comunicación. Y eso se convierte ya en un elemento de convicción. Y nadie investigó, ya no se hace, y yo lamento decirlo, pero sí hay periodistas que no hacen trabajo de investigación. Entonces, lanzan un dato, lanzan una información, como si hubiera ocurrido. O sea, la premisa llegó a ser inferencia sin que pase por el tamiz del control, ¿no es cierto? Y se convirtió en una conclusión que además es lanzada por diferentes medios de control social, de medios sociales, de redes sociales. Entonces se genera un caso. Muy bien, último tema, rápidamente. ¿Por qué la tacha al partido aprista ante el Jurado Nacional de Elecciones, doctor Barranzuela? Sí, yo ya lo dije en otra entrevista similar. Es un derecho ciudadano que tiene cualquier ciudadano de este país
de presentarse y actuar digamos, en la agenda política. En este caso, la Pero ley debe tener un sustento. ¿Cuál es el sustento? el sustento, el sustento es el control, pues, el control. O sea, ¿qué pasa con el Partido Aprista? Está entrando, pero que entre bien, ¿no? Está poniendo cosas que dicen que están en el reglamento, pero la ley dice que deben estar en el estatuto. Los detalles están ahí en el contenido de la ¿Eso de se la puede tacha. subsanar o eso ya...? Yo asumo que, bueno, la respuesta la tienen los apristas. Hay dos instancias, creo, ¿no? Hay dos instancias. Ayer informó mi amigo y colega, además, Raúl Noblesía. Pero yo le voy a pedir a los miembros del APRA, que en vez de concentrarse en atacar a las personas como una práctica política actual desde hace 30 años, que se concentren en el fundamento, en fundamentar bien su defensa, ¿no? Porque no es la persona, no es Lucho Valenzuela, sino ni Raúl Noblesía, ¿no? Es una tacha, concéntrese en el objeto de la tacha y defiéndanse en ese sentido. Claro. ¿Correcto? Parece que García dejó escuela. García, es que estamos en un gobierno, el APRA quiere mantener una postura, bueno, yo saludo, además he sido en alguna época, ¿no?, con cierta inclinación aprista, ¿no?, en mi época de colegial, yo estudiaba en la gran unidad escolar Alfonso Ugarte. A usted lo emocionaba, Aya de la Torre. Exactamente, y a esos viejos apristas, Estamos hablando de otro nivel. De otro nivel, no a estos alanistas, ¿no? Porque se han dividido, pues lógicamente esos alanistas han partido el APRA y ahora quieren resurgir, ¿no? Y eso es diferente. Ha sido muy amable, doctor. Gracias. Muchas gracias. Rodolfo, Ha sido gracias. Lucho Valenzuela, exministro del Interior. Vamos a la pausa, regresamos.